¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a seguir nuestra serie que hemos estado hablando. ¿Recuerda? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo alcanzar tu destino? ¿Sí? ¿Y cómo alcanzar tu destino habla de qué? ¿De quién? De José, la historia de José. Y hablamos acerca de que José tuvo dos sueños, ¿no? Dos sueños en los cuales él veía cómo él tenía un manojo allí de trigo y su manojo se erguía sobre los manojos de sus hermanos. Y después él vio otro sueño, como unas estrellas, el sol y la luna, se inclinaban ante él. Y se refería ¿a qué? A sus papás y a sus hermanos. Ahora, ese sueño podría pensarse o verse y decir, no, es que quiere exaltar Dios por encima de todos a José. Pero ese sueño lo que quería revelar o mostrar era que iba a haber bendición a través de la vida de José, ¿sí? Pero una cosa es el sueño y otra cosa es llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Y José, para llegar al destino que Dios tenía para su vida, él tuvo que pasar por 10 tipos de pruebas. 10 tipos de pruebas. Entonces yo les decía, Dios no tienta, porque dice Santiago que Él no puede ser tentado con mal, ni va a tentar a nadie con mal, ¿sí? O sea, Él no envía enfermedad, Él no envía pobreza, Él no envía nada de eso. Pero Él sí que está examinando la respuesta de nuestro corazón ante las circunstancias y situaciones de la vida, ¿sí? Con respecto a la palabra. O sea, Él habla y Él espera que nosotros respondamos respecto a esa palabra. Entonces, 10 pruebas por las cuales nosotros también, para alcanzar el destino de Dios o el sueño de Dios, vamos a tener que pasar. Y una de las pruebas que hemos visto es la prueba del orgullo, ¿cierto? Recuerda que José en esa prueba primero ¿qué? Se rajó. Recuerde que él era el hijo favorito de su papito y él había dado una túnica de colores, ¿cierto? Y él esa túnica no se la quitaba ni para bañarse. A todo lado donde él iba con esa túnica, ¿cierto? Y adicional a eso, que tenía su túnica y era considerado el hijo favorito de su papito, ¿cierto? Los hermanos que pasaban con ellos estaban súper celosos, ¿cierto? Y él con toda gana iba y les contaba de los sueños que él había tenido. ¿Y cómo se ponían los hermanos? Mucho más celosos, ¿cierto? Entonces, él en lugar de quedarse callado, en lugar de estar mostrando esa túnica de colores todos los días, él hacía ¿qué? Sacaba pecho de eso. Y en esa primera prueba él se rajó, pero más adelante él superó esa prueba de orgullo. La prueba del pozo es que recuerdan que José fue tirado ¿qué? Por los hermanos a un pozo, ¿cierto? Donde no había ya nada que hacer. Y eso para nosotros ¿qué simboliza? Es cuando el diablo viene y ataca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante situaciones que el enemigo coloca en contra de nosotros? Nos damos por vencidos, tiramos la toalla, decimos ya no queremos más. No, José ¿qué reconoció? José reconoció, tal vez yo no fui tan culpable, tal vez no fueron solo mis hermanos los que hicieron que esta situación sucediera. Yo fui culpable de esta situación, por mi orgullo, porque no me quitaba la túnica de colores, porque todo el tiempo me la pasaba hablando de los sueños, y en cierta manera él reconoció que parte de que él estuviera allí en ese pozo era ¿qué? Su responsabilidad. Bien, la tercera prueba era la prueba del palacio, y habla acerca de ¿qué? De mayordomía. Todas las cosas realmente son de Dios, es el dueño del oro y la plata y todo proviene de Él. Así que usted y yo debemos vernos como ¿qué? Como mayordomos, y los mayordomos rinden cuentas a su jefe, ¿cierto? O sea que usted y yo vamos a rendir cuentas por todo lo que nos ha dado Dios. ¿Y qué nos ha dado? Nos ha dado este cuerpecito, nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado ¿qué más? Salud, nos ha dado finanzas, ¿cierto? Todo esto, y de todo eso vamos a rendir cuentas delante de Dios, porque no es nuestro. Realmente Él nos lo dio todo y nosotros debemos administrarlo conforme a ¿qué? A Él, a su palabra, ¿cierto? Un mayordomo infiel es aquel que hace mayordomía de las cosas de acuerdo a su parecer, pero nosotros no hacemos mayordomía de acuerdo a nuestro parecer, sino de acuerdo al parecer de Él, que está en ¿dónde? En su palabra. La otra es la prueba profética, ¿recuerdan? ¿Sí estuvieron algunos? Eso, Natalia estuvo hablando acerca de eso, y eso tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. La profecía más segura es ¿cuál?
La palabra de Dios. Así que nosotros debemos tener la palabra, honrar la palabra. La pastora estuvo hablando acerca de qué, de honrar la palabra. Y ahorita que estuvimos en Bogotá, hablaba muchas veces nosotros respetamos cosas por encima de la palabra de Dios, ¿sí? Respetamos cosas por encima de la palabra, pero nosotros hemos sido llamados a qué, a respetar y dar honor a la palabra. O sea que cuando algo va en contra de la palabra de Dios, ¿usted qué debe colocar en primer lugar? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Eso es darle honra y honor a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver otra prueba por la cual pasó, ¿quién? José, y es la prueba de pureza. ¿La prueba de qué? De pureza. Y esto tiene que ver con todos, de pronto en diferentes maneras, en diferentes sentidos, pero todos de algún momento vamos a ser tentados en estas áreas. ¿Sí? ¿Áreas de qué? De la pureza. Vamos a ser tentados. El diablo, él siempre ha usado las mismas estrategias y esas estrategias no cambian. Él las utiliza desde el principio. ¿Por qué será que las usa? Porque le funcionan. ¿Sí? Y nosotros debemos ser como advertidos de esto, pero también entender que el diablo trabaja de la misma manera. Así que vamos a hablar acerca de qué, de la pureza. Muy bien, quiero que me acompañen por favor a 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23, y se la voy a leer en la versión TLA. Si usted trajo su Biblia, hoy no vamos a tener aquí el televisor, así que búsquela para que usted se dé cuenta que lo que estamos leyendo está bien. 1 Corintios 10:23 en la traducción lenguaje actual dice: algunos de ustedes dicen yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice la Biblia. Usted puede hacer lo que se le dé en gana, ¿cierto? Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece su vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted en sí, Dios nos dio libre albedrío, capacidad de decidir. Desde el Génesis, Él mostró primero toda su bondad. Mire, aquí están todos los árboles, de todos estos pueden comer, pero de este árbol, del conocimiento del bien y el mal, de este no pueden comer. ¿Sí? Él mostró primero su bondad, pero también dijo, dentro de esto hay límites, hay mandamientos. Dentro de su mayordomía hay ¿qué? Límites y mandamientos. Entonces, me está mostrando que ¿qué? Que yo tengo capacidad de decisión. Yo puedo decidir si obedecer o no obedecer. Y Él me está diciendo acá que todo es ¿qué? Algunos de ustedes dicen yo soy libre de hacer lo que quiera. Sí, usted tiene libertad porque usted es una persona que puede decidir. Pero ¿será que todas las decisiones son convenientes? No todo es conveniente, ¿cierto? Hay decisiones que no son convenientes que usted haga o tome. Dice, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece su vida espiritual. Así que José tenía con Potifar. ¿Ustedes recuerdan quién era Potifar? Potifar era el amo al cual había sido vendido José para trabajar. Él era un sirviente. Pero Potifar había visto las actitudes de José y lo puso a administrar toda su casa. Todo lo puso a administrar. Pero ¿sabe qué? José dentro de su administración había límites. Él no tenía como tal acceso ¿a quién? A su esposa. ¿Sí? O sea, él no podía manejarla a ella, él no podía tocarla a ella. Así que dentro de la mayordomía que Dios nos ha dado, y yo les dije al principio, ¿somos qué? Mayordomos. Dentro de la mayordomía que Dios nos ha dado, debemos entender que tenemos ¿qué? Límites. Sí, hay límites. ¿Y quién nos da esos límites? La palabra de Dios. O sea, no es una mayordomía que yo hago lo que quiere, como Dios me lo dio, entonces yo hago lo que quiero. Por ejemplo, Dios nos ha dado nuestros hijos. Y hay una manera en cómo nosotros debemos corregirlos, cómo debemos instruirlos. No es algo ilimitado, ¿cierto? Sino Él nos ha dado ¿qué? Límites. Y Potifar cuando lo puso de administrador a José le dio ¿qué? Límites. ¿Qué puedes tocar? ¿Qué no puedes tocar? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no podemos hacer? O sea, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Dentro de qué? De nuestra mayordomía. Quiero que me acompañen, por favor, a 1 Timoteo 3, 14 al 15. Y en esta situación en la cual estaba José, en la casa de Potifar, él iba a ser tentado, ¿sí? Allí iba a ser tentado en esta área de la pureza, en su mayordomía. Di conmigo esto, yo puedo aprobar esta prueba también. Yo puedo aprobar esta prueba también. Y 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto es Pablo escribiéndole a Timoteo.
escuche muy bien, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, él estaba enviando una carta con instrucciones, y las instrucciones que tenían, una enseñanza o una forma en la que él debe, ¿cómo? Conducirse en la casa de Dios, ¿sí? O sea, cómo vivir correctamente en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos efectividad en el ministerio. Así que vamos a leer la prueba, vamos a ir al versículo donde habla acerca de la prueba de José, en Génesis 39, del 7 al 12. Entonces, hay una manera correcta en cómo debemos conducirnos dentro de la casa de Dios. Capítulo 39, versículos 7 al 12. Génesis 39, versículos 7 al 12. Dice la palabra: y aconteció después de esto que la mujer de su amo es la mujer ¿de quién? De Potifar, puso sus ojos en José. Entonces, note muy bien lo que hizo ella. ¿Qué hizo? Puso sus ojos. O sea, aquí es clave esta parte del versículo. Puso sus ojos ¿en quién? En José. Y mire, puso sus ojos y la llevó ¿a qué? Y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, él entendía que aún la administración que le había sido dada ¿de quién? De parte de Dios. Hablaba ella a José cada día. Ahora, tremendo esto, ¿no? Cada día ella se le insinuaba. No era una sola vez, sino cada día. Pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. O sea que yo les dije, un buen mayordomo sabe qué tocar y qué no tocar, ¿cierto? Lo que puede tocar y lo que no puede tocar. Y eso fue lo que aprendió José, ¿cierto? Él mismo dijo: mi amo lo ha puesto a disposición mía, pero no tú, ¿sí? No tú. Y en esta historia uno puede ver dos cosas. Puede ver adulterio y fornicación. Adulterio en el caso de ella, ¿no? Ella era una mujer casada y quería meterse con un hombre, ¿cierto? Que no era su esposo. Y fornicación en el caso en el que fue tentado él. Él no era casado, pero fornicación es tener ¿qué? Relaciones sexuales antes del matrimonio. Dos cosas en las cuales encontramos allí. Y otra cosa en esta historia es que usted puede ver la diferencia entre codicia y amor. Usted sabe que esta mujer, cuando José salió corriendo, ¿ella qué hizo? Echarle la culpa que él había querido meterse con ella y forzarla y sobrepasarse, ¿sí? ¿Y sabe qué pasó con José? Duró 13 años en la cárcel. Y uno puede ver la diferencia entre amor y codicia. Ella no amaba a José, ella no estaba interesada, ¿cierto?, en él. Ella solamente ¿qué? Lo codiciaba. Ella solamente quería saciar su lujuria, no era amor. O sea que se confundió la señora, ¿cierto? Eso no es amor, eso es una historia de lujuria y codicia. Ella no estaba enamorada de José, ella no lo amaba, ella solamente que ella lo codiciaba a través de ¿qué? De sus ojos. Mire 1 Corintios 6:18. Le quería hacer la vuelta a don José. 1 Corintios 6:18. Dice la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, no sé si usted ha escuchado que todos los pecados son iguales. Sí, todo pecado lleva ¿a qué? A separación de Dios. No más Adán y Eva tomaron del fruto y ya se separaron de Dios. Pero este tipo de pecado, que es de sexual, de fornicación o adulterio, ¿qué dice? Además de eso, dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, ¿qué me dice? Que si hay fornicación o adulterio, ¿está qué? Pecando contra ¿qué? Contra su propio cuerpo, ¿cierto? Está pecando contra su propio cuerpo. Entonces,
pecado de adulterio y fornicación llegan a ser peores. ¿Por qué? Porque llegan a destruir familias. ¿Sí? O sea, no solamente afecta a la persona, porque más adelante vamos a ver que cuando una persona cae en esto, dice, contamina su alma, pero también puede destruir ¿qué? Familias, hijos, ¿cierto? Esposa, esposo, su propia salud. Si dice que va en contra de su propio cuerpo, ¿qué quiere decir? Puede llegar a presentar una enfermedad venérea, ¿cierto? Puede contraer eso, y no solamente a él, sino a toda su familia. Es un pecado tenaz. Entonces, muchos pecados son en la mente, en la lengua, en las emociones, son malos, pero el que peca en ese tipo de pecado, adulterio o fornicación, peca ¿contra qué? Contra su propio cuerpo. ¿Sí? Proverbios 6, 32 al 33. Proverbios 6, 32 al 33. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace eso. Corrompe su alma. ¿Qué es corromper? ¿Qué les suenan a ustedes de corromper? ¿Cómo qué? Destruir, ¿qué más? Dañar, ¿qué más? Contaminar, ¿cierto? Se corrompe. Cuando una comida se corrompe, ya no sirve, ¿cierto? O sea que está corrompiendo su alma, ¿sí? Y eso abre puertas a otro tipo de pecados. Si lo corrompe, si corrompe, o sea, si cae una persona en este tipo de pecados y corrompe mi alma, va a abrir la puerta ¿a qué? A otro tipo de pecado, ¿cierto? Y una persona que cuando está en adulterio o está en este tipo de pecados, puede ser descarados en la manera que mienten. No, pero no, y tienen pruebas y todo, pero no. O sea, es descarada la manera en cómo miente, ¿cierto? Se abre puertas a otro tipo de ¿qué? De pecados, de pecados. Y santidad es algo que habla la Biblia, ¿cierto? Dios es amor, pero también Él es ¿qué? Él es santo, amén. Él es santo. Y necesitamos entender también la santidad de Dios. El amor es importante, pero también su santidad. Dios es un Dios santo y santidad representa limpieza, victoria, fuerza, justicia. Muy bien, vamos a 1 de Tesalonicenses 4 del 3 al 7. 1 de Tesalonicenses 4 del 3 al 7. Ya iba a mirar. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuántos interesados en hacer la voluntad de Dios? O sea, la voluntad de Dios es ¿qué? El destino que Él tiene para usted. ¿Sí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de deseos incorrectos, como los que no conocen de Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a pureza, ¿sí? Nosotros tenemos 3 llamados. Tenemos un llamado a salvación, ¿sí? Tenemos un llamado a servir, pero también tenemos un llamado a ¿qué? A santidad. Santidad. ¿Y santidad es qué? Es apartarme para Él. Es que yo entiendo que Él tiene un llamado para mí y yo me aparto para hacer su voluntad. ¿Sí? Yo no puedo hacer su voluntad si yo no me aparto para Él. O sea, si yo sigo mezclando como un pie en el mundo y otro en las cosas del Señor, no voy a poder cumplir el destino de Dios. O sea, ¿qué tal José hubiera dicho, bueno, un poquito esa noche, pero ya después no, nada? ¿Será que él hubiera llegado a su destino? No, se involucra emocionalmente, su alma se conecta ya con esa señora y ya deja de adorar al Señor para empezar a adorar dioses egipcios y se desconecta totalmente de Dios. O sea, esto es una cuestión que nos puede sacar de todo el destino de Dios. ¿Somos llamados a qué entonces? Primero, salvación, están callados hoy. Segundo, servir y santidad. Otra vez, ¿estamos llamados a qué? Bien. Listo, esos son nuestros 3 llamados. O sea que usted y yo hemos sido llamados a santidad. Muy bien. Primera de Timoteo 5 del 1 al 2. Primera de Timoteo 5 del 1 al 2. Dice la palabra,
No reprendas al anciano, sino anímale como a padre. A los más jóvenes como hermanas. A los ancianos como a madres. A las jovencitas como hermanas. Con toda pureza. Con toda pureza. Mujeres menores de 30 años, ¿cuántos acá? Una, dos. Bueno, esas son las jovencitas. Las otras, perdónenme, pero son jóvenes un poquito más mayores, pero las jovencitas. Entonces dice, a las jovencitas, ¿cómo dice? Con toda pureza, ¿sí? Como hermanitas, con toda pureza. Obviamente a todas las mujeres, ¿no? Pero específicamente la Biblia está hablando acerca de qué? De las más jóvenes, ¿cierto? O sea, no el abrazote, o sea, sí, obviamente, podemos, sí, dar un abrazo, pero, oiga, uno puede dar a un abrazo con intenciones incorrectas, ¿sí? Entonces, revise sus intenciones, oiga, ¿por qué estoy abrazando, ¿cierto? O un toque, ¿sí? Eso debo tener cuidado. Y si no es su esposa, quite las manos. Quite las manos, sí, señor. Yo me acuerdo que hay un hermano antes en otra iglesia y él decía, él a todas las señoras, menos a la esposa, le decía florecita, corazoncito. A mí me da una piedra que ese man hiciera eso. O sea, a la esposa no le decía nada, pero a las otras sí que su florecita, que su corazoncito. Nada, nada. Su florecita y su corazoncito es su esposa, no otra señora. ¿Sí les parece o no? Bueno, yo espero que las esposas digan amén. Si no, ahí sí me preocupa la vaina. Entonces, ¿quiere salir de la prueba de la pureza? Si está metido ahí, actúe con pureza. Eso es para hombres y para mujeres. Bueno, voy a aquí como hablar de 3 punticos. ¿Por qué Dios quiere que seamos puros? ¿Por qué Dios quiere que seamos puros? Porque decíamos, la primera es, impureza va a afectar toda tu familia, ¿sí? No solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar ¿a qué? A toda tu familia. O sea, va a dañar las relaciones con tu familia. Y recordemos lo que David vivió. Recuerdan que David, él se subió a una terraza y vio a una mujer allá bañándose desnuda, ¿cierto? Y él adulteró primero en su corazón porque quiso estar con ella y luego la llamó y adulteró de manera física, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Este problema de David no solamente lo vivió esto, sino él tuvo problemas matrimoniales con sus hijos y problemas financieros. O sea, eso abrió problemas en todo su entorno familiar, ¿sí? Dijo, cuando él cometió ese error, dijo, espada no va a faltar en tu familia. Y los hijos fueron muertos a espada. Entonces abrió puertas a cosas que no debía haber abierto puertas. David fue perdonado, pero él sufrió las consecuencias de lo que sembró. O sea, el perdón está disponible por parte de Dios, ¿sí? Pero no quiere decir que lo que usted sembró no lo vaya a cosechar. Usted lo termina cosechando. Lo que pasa es que si usted es rápido para pedir perdón, va a recibir menos consecuencias de lo que usted sembró. Bien, pero sí hay una cosecha, una cosecha. Entonces, cuando usted se da cuenta que está sembrando para la carne, oiga, pida perdón, arrepiéntese y aléjese de eso. Pero ahora veamos el caso contrario, veamos a José. José se apartó de esta señora. ¿Y cómo fue afectada su familia? Con bendición. Después él pudo alimentar a sus papás en una buena tierra, a sus hermanos, y toda la familia fue influenciada por lo que hizo José. Pero porque él ¿qué? Se apartó del pecado. Pero la familia de David fue afectada por su impureza. O sea, ese es el ejemplo negativo. ¿Qué más hace la impureza en nuestras vidas? Segundo, impureza afectará tu fe y tu caminar con Dios. ¿Impureza qué? Afecta tu fe y tu caminar con Dios. O sea, no es posible que usted tenga una fe fuerte y ande de una manera incorrecta delante de Dios. Pecaminosa, impura, ¿cierto? No vas a ser un gigante en la fe, o sea, no vas a estar fuerte con impureza. Porque la impureza es una gangrena que destruye la fe. O sea, a ver, la Biblia dice que nosotros tenemos una conciencia, ¿sí? Y nosotros sabemos cuando no estamos haciendo la cosa bien, cuando estamos mal. Usted no puede ejercer autoridad espiritual o andar en fe cuando usted sabe que está haciendo la cosa mal.
¿Cómo usted va a poder hablar con autoridad? Cuando usted interiormente dice, yo estoy haciendo algo contrario a lo que estoy hablando. Entonces no puede haber fe o no puede haber autoridad cuando usted anda ¿qué? De manera impura. Primera de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21 dice, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. ¿Qué es ese si nuestro corazón no nos reprende? Habla acerca de conciencia. O sea, si la conciencia no me está reprendiendo, o sea, que si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿qué voy a tener? Confianza. Confianza delante de Dios. O sea, que la fe tiene que ver también con una buena conciencia. Si yo no tengo una buena conciencia, yo no voy a poder tener fe porque no voy a poder ejercer autoridad. ¿Qué pasa si el corazón, qué pasa si en el corazón sí nos está reprendiendo, perdón? ¿Tenemos confianza? No. Y la conciencia es algo que continuamente a usted lo va a estar ¿qué? Allí, dándole. O sea, usted imagínese que todos los días lo estén vaciando o regañando. Eso es terrible, ¿cierto? Pues cuando usted no está haciendo la cosa bien, usted constantemente está allá con un martillo. Usted no está haciendo la cosa bien. Usted sabe que no lo está haciendo bien. Continuamente, allí, su propia conciencia, sabiendo que no está haciendo la cosa bien. Entonces, nos salimos de ese lugar de autoridad que nos fue dado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para dar lugar y paso al diablo. De allí nos da 3 vueltas. Así que, ¿cuál es el consejo bíblico? Huya, salga de las pasiones juveniles. Toda inmoralidad sexual abre la puerta a todo tipo de pecados. Entonces yo le hablaba acerca de mentiras, engaños, doble vida, mala mayordomía. Trae mucho pecado y transgresión. Va a afectar tu matrimonio. Va a crear un apetito pervertido para el sexo o fuera de las reglas. ¿Sabe que la palabra fornicación viene de la palabra griega pornea? ¿Y qué significa? Es de donde viene pornografía. Entonces la Biblia me dice, si la palabra fornicación viene de pornea, que es la misma de pornografía, y ella me dice, huye de la fornicación, o sea, también podría tomar que huye de la pornografía, ¿sí? Y pornografía ahorita se mueve de maneras diferentes, ya no es como antes que tocaba comprar una revista Playboy o bueno, la que sea, para poderlo ver. No, ahorita ver pornografía es muy sencillo, el 70% del internet está lleno de pornografía. Sí, es fácil encontrar pornografía, pero ¿qué me dice la Biblia? No, voy a ver hasta un poquitico y ya. No, la Biblia me dice es que huya de eso. O sea, si usted sabe que eso le trae pensamientos contrarios a la palabra de Dios, huya de eso, porque eso le trae daño a usted y a su familia. No solamente le va a hacer daño a usted, sino ¿a quién? A su entorno familiar. La pornografía, tanto para hombres y mujeres, no es solamente para hombres. Necesitamos huir de la pornografía. José pudiera pensar que sus hermanos destruyeron el plan de Dios para su vida, lo echaron en el pozo, lo vendieron, que destruyeron el sueño de Dios. Pero diga, solo hay una persona que puede destruir el plan de Dios para tu vida. Y diga, ese soy yo. ¿Sí? Realmente José era el responsable de si se cumplía ese sueño que Dios le había dado en su vida, o no se cumplía, ¿cierto? Y es así igual con nosotros. Si José hubiera caído allá con la esposa de Potifar, no hubiera cumplido el destino de Dios. O sea que, escuchen muy bien, se puede destruir el plan de Dios por malas decisiones. ¿Se puede destruir qué? El plan de Dios o el destino que Dios tiene para usted por malas decisiones. Y la gente, vea, yo muchas veces escucho esto. Hace poco estaba hablando con un señor que alquilamos unos andamios y él me decía, no, la voluntad de Dios es que mi esposa muriera ahí. No, murió de un accidente terrible, un accidente de tráfico, pero fue terrible. Esa no era la voluntad de Dios. Yo le dije, qué pena, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca es que Él predestinó que por medio de un accidente muriera su esposo y casi su hijo, su nietico también muriera. No es la voluntad de Dios. ¿Quién es el que viene a robar, matar y destruir? Satanás, ¿sí? O sea que malas decisiones pueden, ¿qué? Destruir el plan de Dios para su vida. Necesitamos tomar decisiones correctas, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué Dios quiere que seamos puros? Impureza comienza en los ojos. ¿Impureza comienza en dónde? No comienza en el acto. ¿Comienza en dónde?
Y el diablo lo sabe muy bien. Por eso la pornografía está mucho por medio de imágenes, ¿cierto? Videos. Y decíamos que cuando en la historia de José y la esposa de Potifar, ¿qué fue? ¿Cómo comenzó ella? Dice, ¿se acuerda? Ella le puso los ojos ¿a quién? A José. Puesto los ojos en José, le dijo, acuéstate conmigo. ¿Pero qué fue lo primero? Le echó ojito. O sea, cuidemos nuestros ojos, porque ¿cómo empieza uno a entrar en ese mundo de pornografía, adulterio y fornicación? Con lo que están viendo nuestros ojos. Mire lo que dice Eclesiastés 2:10. Eso es hablando de Salomón. Y Salomón, usted conoce a Salomón como ¿qué? El hombre más sabio de la tierra, ¿cierto? Pero miremos lo que dice acá. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Será que eso suena sabiamente? No aparté, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Usted necesita negar a sus ojos cosas que desean, porque sus ojos van a hacer que usted desee cosas que no son muy correctas, muy buenas, ¿cierto? Pero él dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de toda mi faena. Realmente Salomón llegó un momento que cayó fuera de la gracia de Dios. Eso está mal lo que él dijo, ¿cierto? No negar a sus ojos ninguna de las cosas que él deseó. O sea que, diga, mis ojos desean cosas, pero debemos negarles, decir no. No voy a mirar, no voy a tocar, no voy a desear. Vea, Salomón cayó tan profundo que ¿usted sabe cuántas mujeres tuvo él? 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Eso qué se llama? Lujuria, un apetito sexual incontrolable, ¿cierto? O sea, yo creo que esas mujeres, 1000 mujeres no le saciaban. Él todavía quería más. Pero eso ya es algo, ¿qué? Incontrolable. ¿Cómo? Dice un toro, no, pero para el infierno. Salomón cayó tan profundo en esto que 1000 mujeres no ¿qué? Satisfacían. No lo satisfacían. O sea, eso está mal, ¿cierto? ¿Él dónde era débil? En sus ojos, ¿cierto? Él ve a una mujer y ¿qué pensaba en su corazón? Yo la quiero para mí, ¿cierto? O sea, él no se negó a nada. ¿Y dónde comenzó ese problema? David. David, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Sí saben? No tuvo tantas, pero sí tuvo 8 esposas. 8 esposas, sí. Su hijo luego multiplicó por 125 y le dio 1000 esposas. Proverbios 27:20. Proverbios 27:20. Mire lo que dice. Como el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. O sea, ¿va a haber un momento que se va a satisfacer con lo que desea? Nunca, nunca se va a satisfacer. Por eso usted y yo tenemos que, ¿qué? Negarle a nuestros ojos y estar allí contemplando, mirando. Si comienzas a mirar, nunca estarás satisfecho y vas a querer más, vas a querer más. Mateo 5:28. Mateo 5:28. Mire lo que dice Jesús. Pero yo les digo una cosa, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús sabe dónde está, él va a la raíz del problema, él no va al acto como tal. Él dice, aquel que se acuesta con la esposa de otro, ya adulteró. No. Él está diciendo, cualquiera que la mira para codiciarla, ¿qué pasó? Él entiende dónde está el problema. ¿El problema está en dónde? En lo que estamos mirando. Muy bien. Alguien dijo, la segunda mirada es codicia. ¿Sí? O sea que pasó y listo, no miró más. La cuestión es que si con la primera mirada usted se queda 10 minutos allá mirando, ese sí es un problema, ¿cierto? A ver, y sabemos ahora sí sabemos cómo José ganó. ¿Sí? ¿Cómo José ganó? ¿Cómo piensa? José no tenía la mirada puesta en ella. Si José hubiera tenido la mirada puesta en ella, él hubiera ¿qué?
caído en la tentación, ¿cierto? Ella sí la tenía puesta en José, pero él no. Él no la tenía puesto en ella. Esa era la clave. Si hubiera tenido sus ojos puestos en ella, hubiera caído. Miremos Salmo 101.3. Salmo 101.3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Perdón, ninguno de ellos se acercará a mí. Esa es una buena confesión. Si usted está batallando con estas cosas, usted podría confesar esto, ¿cierto? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Digámoslo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Muy bien. O sea, esa es una buena confesión que usted puede hacer si está batallando con eso. Mateo 6, 22 al 23. Mateo, capítulo 6, versículo 22 al 23. Dice la palabra: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Y qué hace que un cuerpo sea bueno y qué hace que un cuerpo sea maligno? ¿Qué estás viendo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estás contemplando? Si tinieblas entran por tus ojos, van a afectar ¿qué? Tu alma, tus emociones y tu mente. O sea que todo está en ¿qué? ¿Qué estamos poniendo delante nuestro? O sea, la clave de la pureza es ¿qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? No vamos al acto como tal, sino estamos viendo cómo empieza esto. ¿Y es a través de qué? De lo que estamos mirando. Y aquí hay una decisión que tomamos, que debemos tomar cada uno de nosotros. ¿Sí? Tomamos una decisión de pureza, podemos decir, ay, qué aburrido la santidad. Y la gente dice, alguien está hablando de mi hermana desde muy chiquitica, ella ha participado en la iglesia. Y alguien decía a mi hermana, pobrecita, ella no ha vivido la vida, ella no ha conocido de la vida, porque ella ha estado en la iglesia. Pero vea, cuando uno cambia de naturaleza, cuando uno tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús, esa nueva naturaleza, ya uno no está deseando otras cosas. O sea, uno quiere hacer la voluntad de Dios. No es algo como que uno, esté aburrido, como que le retengan para no ir y hacer las cosas que hace el mundo. No, eso es un cambio de naturaleza, un cambio de vida, ¿cierto? Y no estamos aquí sufriendo por dentro de que no podemos hacer las cosas que el mundo hace. No, no se trata de eso. Así que, ¿qué caminos vamos a tomar? ¿De la pureza o un camino de autoindulgencia? O sea, yo puedo mirar, yo puedo contemplar, es la creación de Dios, es la hermosura de Dios, entonces yo la miro, ¿cierto? Pero ese fue el problema de Sansón. Sansón, ¿qué dice? Yo miré una filistea. ¿Y qué pasó? Yo miré la filistea y allá perdió fue todo, ¿cierto? Perdió sus ojos, perdió su fuerza, perdió su unción, perdió el destino de Dios, perdió todo. El camino de David, espiando, mirando a una mujer en la terraza, pues yo creo que culpa a él, pero también ella, ¿no? O sea, ella ya en pelota mirando, sabiendo que arriba la podían mirar. Ella no es ninguna taruda. O el camino de José. Él huyó de la fornicación, del adulterio, para cumplir el propósito de Dios. Y Dios le dio su esposa, tuvo sus hijos, ¿cierto? O sea, no era algo que él iba a estar limitado en cuanto a bienestar para su vida. No, él tuvo después su esposa, sus hijos y todo, ¿cierto? Pero fue el segundo al mando en la potencia mundial en ese momento, que era Egipto. Y él cumplió el destino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es otra prueba más, que todos vamos a ser tentados, todos. Aquí no hay ninguno que diga, no, todos vamos a ser tentados, ¿cierto? Es otra prueba que debemos pasar. Y necesitamos, ¿cierto?, pasarla. ¿Amén? ¿Cuántos creen? Bueno, muy bien. Vamos a orar, pongámonos de pie, vamos a reconocer